ya finalizando este ciclo de charlas tan interesantes que tuvimos con grandes expositores y agradeciendo su participación, la paciencia, la atención que han colocado en esta jornada, damos ya término con este último ciclo que es lo que nos convoca, que es la presentación del libro que tengo en mis manos, que es El liberalismo es pecado, de Félix Sardá y Salvani. Y para ello tengo aquí a dos presentadores que son, primero, don Cristian Mancilla, ¿ya? Quien es profesor de latín y griego, y a don Sebastián Izquierdo, que es editor jefe de Don Pelayo Ediciones. Así que, sin más preámbulo, les doy la palabra a los expositores. A ver, bueno, antes de que el profesor Mancilla toque temas más profundos, él siempre con su gran seriedad, ¿ah? Esa seriedad que lo caracteriza, quisiera hablar un poquito del libro. Este libro sale a finales del siglo XIX y es el primero de un ciclo de libros que vamos a sacar como Don Pelayo Ediciones, que son textos clásicos de formación en el pensamiento tradicional en lo político. El próximo año tenemos pensado ensayos sobre catolicismo, liberalismo y socialismo de don... uy, se me acaba de olvidar el nombre del autor. Donoso Cortés, exacto. Don Donoso Cortés de Feliz Memoria. Pero ahora nos trae, ¿no es cierto?, Félix Sardá y Salvani. Y bueno, este libro existe. No es como que nosotros estemos sacando una cosa nueva, novedosa, rompedora, revolucionaria. No, estamos sacando un libro que existe. Un libro que está en librerías, que está en internet y que vale como 40 lucas. Sí, 30 la más barata, claro. ¿Y por qué queremos sacar estos libros que están? Los queremos sacar porque están caros, porque están ocultos, porque están como escondidos. Los queremos sacar porque queremos demostrar que esto no se trata solamente de publicar los libros de Sebastián Izquierdo y sus amigos, ¿ah? Sino que también porque queremos como imponer ese sello de que Don Pelayo Ediciones es una editorial de trinchera que está buscando realmente ni la elegancia editorial de unos empastados bonitos, increíbles, ni la excesiva calidad del papel, ni el lucro de vender muchos libros y ganar mucho dinero, sino realmente difundir las ideas. Y en ese sentido vamos a empezar a hacer estas versiones asequibles, baratas, difundibles de estos clásicos del pensamiento tradicional en lo político. El liberalismo es pecado es una obra fundamental para entender la oposición desde un pensamiento cristiano al fenómeno político que se desemboca con las revoluciones que comienzan en 1688 en Inglaterra, siguen en 1776 en Estados Unidos y luego en 1789 en Francia y posteriormente en todo el mundo durante el siglo XIX. Expone por qué no es simplemente un desacuerdo sobre cómo organizar la sociedad, como alguien podría pensar, no, sí, lo que pasa es que a estos tipos les gustan los reyes y a nosotros nos gusta la democracia, en fin, no. Sino que esta representa un desacuerdo mucho más profundo sobre lo que es lo que es lo verdadero, lo que es lo bueno. Y tiene unas recomendaciones. Voy a leerles las recomendaciones, ¿sí? Lo voy a leer, porque hay unas recomendaciones. El libro parte con unas recomendaciones. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó que cuando Félix Sardá y Salvani publica este libro, en 1894, creo, o 92. ¿80 cuánto? 84. 84, eso, muy bien. Recibe una serie de aprobaciones eclesiásticas. Así que las vamos a leer un poco. Dice, aprobaciones. Son varias las que ha merecido este libro desde su aparición hasta el fallo de la Sagrada Congregación del Índice. Es nuestro deber consignarlas aquí. Del excelentísimo señor, ilustrísimo señor obispo, del excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Barcelona, las obtuvo respectivamente para las ediciones castellana y catalana.
excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Urgel, antes y después de un concienzudo informe de 3 teólogos de aquel ilustre cabildo. Del ilustrísimo y reverendísimo señor obispo de Osma, del ilustrísimo y reverendísimo señor obispo de Tui, del ilustrísimo y reverendísimo señor obispo de Mallorca, del ilustrísimo y reverendísimo señor obispo de Tarazona, del ilustrísimo y reverendísimo señor obispo de Montevideo. Últimamente, después de repetida denuncia a la Sagrada Romana Congregación del Índice, ha fallado este elevadísimo tribunal de forma siguiente. O sea, todos estos obispos entregan el siguiente informe sobre el contenido del libro. De la Secretaría de la Sagrada Congregación del Índice, día 10 de enero de 1887. Excelentísimo señor, : la Sagrada Congregación del Índice recibió denuncia del opúsculo titulado El liberalismo es pecado. Su autor, don Félix Sardá y Salvani, sacerdote de esta su diócesis, la cual denuncia se repitió juntamente con otro opúsculo titulado El proceso del integrismo, esto es, refutación de los errores contenidos en el opúsculo El liberalismo es pecado. El autor de este segundo opúsculo es don de Pasos, canónigo de la diócesis de Vich, por la cual dicha congregación aquilató con maduro examen uno y otro opúsculo con las observaciones hechas, mas en el primero nada halló contra la sana doctrina. Antes su autor, don Félix Sardá y Salvani, merece alabanza, porque con argumentos sólidos y clara y ordenadamente expuestos, propone y defiende la sana doctrina en la materia que trata. Pero no se formó el mismo juicio acerca del otro opúsculo publicado por don de Pasos, porque necesita corrección en alguna cosa, y además no puede aprobarse el modo injurioso de hablar de que el autor usa, más contra la persona del señor Sardá que contra los errores que se suponen en el opúsculo de este escritor. De aquí la Sagrada Congregación ha mandado que don de Pasos sea amonestado por su propio ordinario, para que retire cuanto sea posible los ejemplares de su dicho opúsculo, y en adelante se promueve alguna discusión sobre las controversias que puedan originarse, absténgase de cualquiera palabras injuriosas contra las personas según la verdadera caridad de Cristo, con más motivo cuando nuestro padre León XIII, a la vez que recomienda mucho que se deshagan los errores, pero no quiere ni aprueba las injurias hechas principalmente a las personas sobresalientes en doctrina y santidad. Al comunicarte esto de orden de la Sagrada Congregación del Índice, a fin de que puedas manifestárselo por tu preclaro diocesano el señor Sardá, para quietud de su ánimo, pido a Dios te dé toda prosperidad y ventura, y con la expresión de todo mi respeto me declaro de tu grandeza, adictísimo servidor, Fray Jerónimo Pío Sacheri, de la Orden de Predicantes, secretario de la Sagrada Congregación del Índice, ilustrísimo y reverentísimo señor Jaime Calá y Abosa, obispo de Barcelona. Esto es lo que escribieron los obispos que en esa época, a ver, vamos a qué es lo que era la Sagrada Congregación del Índice. En esa época había un índice, ¿no es cierto? Un índice de libros prohibidos. Cuando Félix Sardá publica El liberalismo es pecado, como vimos, hay otra persona que dice este libro debería estar en el índice, debería estar prohibido. Y publica y lo injuria y dice muchas cosas contra don Félix. Entonces se juntan los obispos y revisan este libro, lo leen y lo discuten, frase por frase. Y llegan a la conclusión de que es un libro contundente, un libro positivo, un libro de sana doctrina, y que se publique y que se venda. Eso lo decidió un comité de obispos del siglo XIX, 1887. Se publica esa recomendación. Hay una recomendación de la Iglesia, una recomendación formal de la Iglesia a leer este libro. Y de pronto se convirtió como en el objeto fetiche de alguna editorial que quiere venderlo muy muy caro y hacer algunas lucas. Y nosotros creemos que tiene que ser un libro de cabecera
de todos los cristianos. Entonces hicimos un esfuerzo, y aquí voy a entrar un poquito a detalle más absurdo, pero hay que verlo. Hicimos un esfuerzo donde hicimos un libro que prácticamente no tiene márgenes, si se fijan. ¿Ah? Tiene un margen de 1 centímetro, una cosa así, para disminuir la cantidad de páginas. Hicimos la edición más barata que pudimos. Trabajo de buscar la eficiencia. ¿Por qué? Porque queremos que todos lo lean. Porque eso es lo que le recomendaron la congregación del índice. Que todos lo lean. ¿No es cierto? La Sagrada Congregación del Índice. Y va a ser una nota de nuestra editorial de aquí en más, poner este tipo de literatura en manos de todos de la forma más asequible y más masiva posible, y esperamos que ustedes también lo recomienden, como lo recomendaron los obispos en su tiempo, a todos sus conocidos, la lectura de este libro, y sobre todo a aquellos católicos que se dicen liberales, o a aquellos liberales que se dicen católicos, porque tenemos que descubrir cuál de las dos cosas son, y para eso hay que pasar por esto, ¿ya? Ahora les dejo con don Cristian Mancilla. Él trabajó también sobre este libro, la parte de revisión, de la parte de edición más dura, ¿no es cierto? Yo lo que hice fue la parte de edición más bien cosmética, y nos va a hablar un poquito del contenido del libro. Unas breves palabras, porque como ninguno de los dos lo escribimos, tampoco vamos a hacer una extensa charla como si fuéramos el autor, digamos, no corresponde. Así que los dejo con don Cristian Mancilla. Ave María Purísima. El libro contiene una lista, es básicamente una lista de argumentos que se pueden enarbolar o que se deben enarbolar por parte de los católicos en contra del liberalismo. Ahora bien, uno se encuentra con ciertas dificultades, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno se va a buscar la denuncia nuclear contra el liberalismo como pecado al principio del capítulo 3, este libro, el autor que nos dice que el liberalismo es pecado, ya se le considera en el orden de las doctrinas, ya en el orden de los hechos. Resulta amplia la denuncia que hace, porque no dice que es pecado contra un mandamiento en particular, contra uno de los pecados capitales en específico, sino que lo denuncia al liberalismo como una forma de pecado en contra de todos los mandamientos. Nosotros tenemos los 10 mandamientos de la Iglesia, los 10 mandamientos de Dios, 5 mandamientos de la Iglesia, 7 pecados capitales. El liberalismo atenta contra todo. Entonces, por eso hizo falta que el padre Sardá y Salvani escribiera este libro completo, abordando las distintas argumentaciones que hace falta para desmontar esta ideología anticatólica revolucionaria. Nosotros durante el siglo pasado, en las disciplinas retóricas, elaboramos la teoría de la argumentación que nos permite identificar o clasificar las falacias argumentativas en 3 grupos que corresponden a cuál principio específico de la argumentación transgrede cada falacia argumentativa. Hay gente que cree que estudiar las falacias consiste en memorizarse una lista de falacias, y eso es un error, porque la forma adecuada, ahora que sabemos esto, en sus tiempos el padre Sardá y Salvani no tenía esta teoría a mano, pero ahora nosotros sabemos que todas las falacias argumentativas transgreden alguno de los 3 principios de la argumentación, que son la suficiencia, la relevancia y la aceptabilidad. Entonces,
Entonces, se tiende mucho, por ejemplo, a decir, esa es una falacia ad hominem. Bueno, ¿qué es una falacia ad hominem? ¿Cuál de los tres principios transgrede? El de la relevancia, muy bien. Tiene una estrellita, Sebastián. Sí. Aquí quiero apuntar con esto. Es importante que en la batalla retórica contra los revolucionarios, nosotros manejemos bien los, los principios teóricos que nos permitan decir, esto es un argumento válido, esto no. Nos sirve la lista de falacias. Eso es una técnica que no te ayuda a comprender el fondo del discurso. ¿Ya? Ahora bien, el padre Sardá también nos advierte acerca de cómo estas argumentaciones falaces han capturado a personas creyentes, a católicos de vida católica, no solamente sedicentes católicos, los han capturado en la ideología liberal y los han llevado a defender públicamente algunas de las ideas del liberalismo. Los padres Sardá les advierten, no, ustedes están actuando en contra de la fe al defender estas ideas. Porque claro, da la impresión de que es bueno entablar una especie de paz y concordia entre las ideas que propone el liberalismo y las que nosotros sabemos que son verdaderas por medio de la doctrina católica. Esto lo menciona él al principio del capítulo 6. Y en virtud de esta búsqueda por la paz y concordia ideológica, hay católicos que caen en el error de defender las ideas del liberalismo. Pero no se puede. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el liberalismo es un pecado que ataca todos los niveles de la ley divina, ¿ya? Tanto los mandamientos que se refieren a Dios, como los que se refieren a nuestra relación con el prójimo, y los demás, si acaso se me está quedando alguno fuera. Entonces no puede haber concordia entre lo que es fundamentalmente contradictorio. El liberalismo está por un lado y la doctrina católica por otro. Ahora, hay confusión, claro. El padre Félix Sardá y Salvani se ven la necesidad de escribir y publicar este libro a causa de que hay una confusión. En ese tiempo se publicaba mucho material, había mucho debate público. Y resulta llamativo que en ese tiempo, cuando nosotros asumimos que la fe tenía una fortaleza que ahora ya no tiene, haya de todas maneras triunfado el discurso liberalista. Resulta una señal es esta, digamos, de que había un deterioro, como mencionó antes el profesor Di Biagio en su excelente exposición, un deterioro que venía desde que empezó la época postmedieval. Y entonces, no hay conciliación posible, lo deja claro el padre Sardá, y uno, como católico, tiene que renunciar a defender las ideas liberales. Yo también lo tuve que hacer, por supuesto, personalmente, en algún minuto. Renunciar a estas ideas y denunciarlas, porque son anticatólicas. No hay que dejarse caer en el engaño de que tenemos que buscar el justo medio, la aurea mediocritas. No, esto no corre aquí, porque aquí estamos hablando de la distinción entre la verdad y el error. ¿Ya? Y resulta también muy importante, me parece, que esta distinción se lleve hacia quienes se dicen cristianos, pero no reconocen a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Porque ese tipo de personas, que todos sabemos quiénes son, están del lado del liberalismo. Ellos están en contra no solamente de la doctrina católica, sino que de la verdad.
Y esto puede parecer evidente desde el hecho de que ellos se comportan de una manera que no reconoce al Señor en el Santísimo Sacramento. Imagínate la tremenda ofensa que es pasar frente a Cristo y no hacer una genuflexión. No, más allá de eso está el asunto discursivo, que ese tipo de personas respaldan la revolución y le dieron lugar con sus ideas protestantizantes a la revolución. No habría habido revolución ni liberalismo, se dice, sin esta separación de los sedicentes cristianos, de los pseudo cristianos, antes de que apareciesen estas perniciosas ideas en medio de la cristiandad y la terminaran derrumbando. Y por último, este libro está, claro, en el plano de la lucha discursiva, pero nosotros no tenemos que olvidarnos de que el núcleo de esta guerra espiritual contra los anticatólicos está en el interior de cada uno. Nosotros vamos a hacer mucho más por triunfar en esta guerra yendo al confesionario que saliendo a la calle o escribiendo panfletos. Así que por supuesto que les recomiendo hay que hacer las dos en la medida de lo posible, pero la lucha de la calle es vacía si tú no tienes tus asuntos en orden con el Señor. ¿Ya? Así que por supuesto les recomiendo leer y les pido que difundan esta publicación tan importante que tiene ya 142 años desde su primera publicación y sigue hoy en día muy, pero tremendamente vigente. Sí, quiero hacer un poquito de algo que apareció en el libro que a mí me llamó muchísimo la atención porque hoy en día cuando nosotros nos ponemos en el afán antiliberal, que tenemos que tenerlo y que es responsabilidad de nosotros tener un afán antiliberal, se empiezan a generar confusiones. Entonces yo veía a un católico argentino vehementemente enojado con los liberales porque él defendía la educación pública y laica. Cuando no hay nada más liberal que la educación pública y laica. Pero claro, como los liberales ahora quieren achicar el Estado y que todo sea privado, entonces él se sentía muy antiliberal defendiendo la cosa más liberal que hay, que es la educación pública y laica. Entonces el padre Sardá tiene un capítulo muy bonito que se llama de lo que no pareciendo liberalismo lo es y de lo que pareciendo liberalismo no es liberalismo. Y entonces empieza a poner ejemplos y empieza a demostrar que una sociedad, por ejemplo, volcada al comercio, que tiene un mercado vibrante donde hay transacciones de bienes de capital y donde hay intercambios y todo lo demás, no necesariamente es una sociedad liberal. Y una sociedad, por ejemplo, que pareciera ser que todo es comunitario y todos vivimos en la comuna, pensemos en una comuna hippie, ¿no es cierto? Del 69, California, están ahí los gringos ahí, no, estamos en contra del mercado, estamos en contra de la sociedad del lucro y del dinero, entonces nos acostamos todos con todos. Bueno, eso no parece liberalismo, pero lo es. Obviamente el padre Sardá se adelanta a estas disputas porque nos presenta y dice, oye, deténganse, no todo lo que parece liberalismo es liberalismo. Y no todo lo que no parece liberalismo deja de ser liberalismo por no parecerlo. Tengo que mirar cuál es la esencia del problema, que es el pensamiento revolucionario liberal, que es indiferentista. El otro es problema del otro. Yo me ocupo de mí. No reconoce el pensamiento liberal el amor como desear y estar dispuesto incluso a morir por el bien del otro, sino que reduce el amor a un sentimiento, a una mera emoción, a un movimiento casi visceral, mariposas en el estómago. Y al mismo tiempo establece como norma social unívoca la indiferencia.
Si el otro se muere drogándose, es porque el otro fue libre de elegir morirse drogándose. ¿Y yo quién soy para meterme en sus decisiones libres y soberanas del individuo? Si la otra se le ocurre acostarse con todos los hueones y se queda embarazada, no sabe de quién es la guagua, entonces va y aborta. ¿Ah? Como decía el presidente Biden, ¿no es cierto?, que era católico, aunque en algunas diócesis le negaron la comunión por esto. No, una cosa es que yo esté en contra del aborto personalmente y nunca le diría a mi mujer, nunca aceptaría que mi mujer aborte y no sé qué. Y otra cosa es prohibirle al resto porque yo soy tolerante. Pero eso no es tolerancia. Tolerancia es lo que tienen esos santos, por ejemplo, que están con los enfermos, que supuran unas enfermedades horribles, ¿no es cierto? Doctor Teresa de Calcuta con los leprosos. Eso es tolerancia. Tolerancia es lo que tenía San Ignacio de Loyola cuando estaba el compañero de él resfriado y le estaba tirando escupitajos y le caían en la cabeza y él permanecía en oración. No sabía el otro que estaba escupiendo a San Ignacio. Eso es tolerancia. Tolerancia es que tú tienes unos defectos brutales, pero yo, sabiendo que yo también soy de naturaleza caída, acepto esos defectos no porque los desee en ti, sino por la caridad. Lo que los liberales predican no es tolerancia, es indiferencia. No me importa lo que te pase. Me da lo mismo. Y me da lo mismo no pasa por el discurso liberal, digamos, superficial de la propaganda. Ah, sí, libre mercado y libre comercio y derechos individuales. No. El me da lo mismo está mucho más abajo, pero hay que saber verlo. Porque ahí también están las otras ideologías que del liberalismo han nacido y que al liberalismo atacan. Los nacionalismos, los socialismos, los comunismos. Son todos hijos del liberalismo. Son todos parte de eso. Y ahí, bueno, doctor Plinio tiene más que decir, pero volviendo, es muy importante también este libro, no solo porque nos invita a combatir el liberalismo en el plano de las ideas, sino también a identificar en nosotros mismos eso que no pareciendo ser liberal, lo es. Identificar en nosotros mismos aquello que pareciendo liberal, no lo es. Y poder entonces entender de qué estamos hablando y contra qué estamos combatiendo. En nosotros y en nuestro vecino. Y en nuestra comunidad y en nuestra política contingente como nación. Entonces este libro está más vigente que nunca y esperamos que todo el mundo lo lea, lo difunda y lo esparza por el mundo. Nosotros lo vamos a seguir imprimiendo en la medida que se siga vendiendo. Está mucho más barato que en cualquier otra opción y lo hicimos así a propósito, no por competir con los otros, sino para que exista la posibilidad de que el libro se difunda. Sabemos que un libro de 30.000 pesos no se va a difundir masivamente. No teníamos ninguna opción de hacerlo. Si pudiera haber hecho el libro a 5.000 pesos, lo hago. Pero no existió esa posibilidad. Así que eso, chicos, muchas gracias por haber venido al lanzamiento, al doble lanzamiento que hicimos con todas las presentaciones y la conferencia del profesor Ignacio, como le dijo aquí mi contertulio. Y nos vemos entonces en otra ocasión acá en la casona con la gente de Don Pelayo Ediciones, el Reino de Chile y el Instituto de Estudios Hispanoamericanos Benito Jerónimo Feijó. Muchas gracias.